en el Evangelio de Juan, donde fue dado nuestra lectura. En este caso vamos a leer el versículo 6 al 9. El Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 6 al 9, es donde vamos a leer. En cuanto lo tengan, digan un amén. El Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 6 al 9. Dice así: Entonces Jesús le dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Palabra de Dios, tomen su lugar, mis amados hermanos. Queridos hermanos, tenemos un tema, el calendario divino. Hay un desprecio grande acerca de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta, mis queridos hermanos, ¿alguna vez usted ha sufrido, ha experimentado el desprecio de tu propia familia? Porque muchos de nosotros, ustedes que han cercado a cristianismo, han pagado un precio muy duro. Sabemos que no toda la familia del hogar son cristianos. Así que cada uno ser cristiano, uno tiene que pagar un precio por el desprecio de los demás. Hubo una ocasión en la iglesia Dios es Amor, Cuatro Caminos, Jolontá. Vi la experiencia de una señorita en aquel tiempo, ahora ya es diaconisa, que ella se convirtió en cristianismo, pero más sin embargo su familia, toda su familia no son cristianos. Cada vez que ella llega al servicio femenil, porque las hermanas femenil fue la que evangelizó la hermana. Cada vez que llegaba al servicio femenil y también a los cultos generales, la hermanita en aquel tiempo lleva su marca. Está marcado en donde han sido azotados por su padre. Los padres impedían que la hermanita no se convirtiera en cristianismo. Pero la hermanita ha entendido el evangelio de la salvación. Ella estuvo perseverando, no importando los latigazos que daba su padre. Y ella fue creciendo y madurando en su vida espiritual y llegó a ser tesorera de la sociedad femenil. Y después se casó. Después de casado, posesionado como diaconisa, llegó a ser presidenta femenil. Así que la agenda divina no depende del hombre, sino dependiendo de Dios. Hoy vamos a ver la historia de un hombre que fue expulsado en una región muy pequeña por su propia familia. Ese hombre se llama Jesús. El tema del calendario divino, el punto número 1, dice así: los hermanos de Jesús en el tiempo incorrecto. Versículo 2 al 5. En este caso, mis queridos hermanos, donde fue dado nuestra lectura por el hermano anciano, en el versículo 1, no lo vamos a dejar eso pendiente el versículo 1. Vamos a tener que agarrar un poquito de información en el versículo 1. Dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. La frase después de estas cosas hace una referencia a los acontecimientos descritos en el capítulo 6 que hemos estudiado atrás. Ustedes lo saben eso, y los que llevan nota saben los eventos que habían ocurrido, todo el texto. En el capítulo 6, lo que ocurrió en el tiempo
de la Pascua el mes de abril, en el capítulo 6, versículo 4. Y el capítulo 7 se abre acerca de la fiesta de los tabernáculos. El mes septiembre entre octubre en el versículo 2. Ahora veamos el versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta más y muy importante en el calendario judíos. Se celebraba en la época de cosecha. Esa es una celebración, es una fiesta, es una gratitud. Y ellos rememoraban también el hecho de que los judíos habían vivido en refugios o en cabañas temporales después de haber salido en Egipto, porque ellos estuvieron viviendo bajo campamento en el desierto. Entonces ellos hacen esa gran fiesta muy solemne para Dios. La duración de la fiesta es de 7 días. Según Levítico 23, 33, 4, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Es un evento ordenado por Dios a los judíos por una semana completo para conmemorar todo lo que Dios ha hecho con ellos. Pero el punto aquí, mis queridos hermanos, no es meramente en la historia. La historia nomás que nos abre la mente que está pasando en Judea. Esa es la idea. Pero el punto aquí es, ¿por qué Jesús no quería andar en Judea? Porque él estaba en Galilea, pero él estaba también en Judea, según el versículo 6 que vimos anteriormente, y cruzó a Galilea. Pero ahora la pregunta, ¿por qué él no quiere andar en Judea? El texto dice, porque en Judea estaban los gobernadores de los judíos y estos hombres procuraban matarle a Jesús. Entonces, estos hombres son líderes religiosos y están en contra de Jesús. Son líderes de religiosos. Pero Jesús no solo recibe el rechazo y el desprecio de sus conciudadanos, sino también su propia familia. Vemos la familia de Jesús retó a hacer milagros en el versículo 3 y 5. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Quiénes son estos hermanos de Jesús? Estos hombres son medio hermanos de Jesús. Mateo lo registra, los nombres de ellos. ¿Quiénes son ellos? En Mateo 13:55. Mateo 13:55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llamaba su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Esos son los hermanos. Estos son los hombres que estaban enfrentando a Jesús. Estos son los que estaban pidiendo milagro a Jesús que hiciera en Judea. La pregunta aquí, hermanos: ¿por qué razón estos hermanos de Jesús insiste que el Señor fuera a Judea y que hiciera un milagro allí? ¿Por qué? La razón que estos hombres se enfrentan con Jesús que fuera en Judea para hacer un milagro es para recuperar sus discípulos que habían perdido, según el capítulo 6, versículo 60. Ahí dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Después de su enseñanza. Después de sus enseñanzas, muchos discípulos perdió. Según el 66, versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Ven? El texto está claro. Entonces, por eso los hermanos de Jesús hacen un enfrentamiento con Jesús. Podemos pensar, hermanos, al ver estos hombres enfrentando con Jesús, podemos pensar que quizás estos hermanos de Jesús se llenaron de celos, ¿verdad? Porque él había hecho muchos milagros y siendo hermano de ellos, y pueden decir, ¿qué está pasando aquí? Porque es nuestro hermano y haciendo milagro. Podemos pensar que se llenaron de celo, o podemos pensar que estaban burlando de Jesús, pero no es así. No es así. Podemos interpretarlo en esta forma, pero no es así, hermanos. Ellos no están llenos de celo, ellos no están burlando de Jesús, sino ellos querían que Jesús recupere sus discípulos que habían ido en el versículo 6. El texto dice claramente en el versículo 3, dice, vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que haces. ¿Ven? Los discípulos que mencionan los hermanos de Jesús aquí no están refiriendo los 12 apóstoles. Ellos no están refiriendo eso, sino están hablando de la multitud que pretendían seguir a Jesús por interés personal. Porque en el versículo 6 vimos que Jesús alimentaba y hacía muchos milagros, sanaba a los enfermos. Entonces esa multitud seguían a Jesús por interés, quizás porque quieren ser sanos, o quizás porque quieren ser alimentados, o piensan que Él es el Mesías, el Rey terrenal. Entonces eso es lo que ellos buscan. Entonces al escuchar las enseñanzas de Jesús, y muchos se hicieron para atrás, según el versículo 66. Entonces, eso es lo que está diciendo los hermanos de Jesús aquí, que haga milagro para que ellos lo miran. El propósito de que para que ellos creen en ti, que tú eres el Mesías. En este momento ellos no habían creído en Jesús también. No porque ellos son hermanos de Jesús, oh, es mi hermano, es el Hijo de Dios, lo creo. Ellos no han creído. Ellos son incrédulos también. Ellos llegaron a creer en el Salvador, el Mesías, hasta en Hechos 1:14. Veamos, Hechos 1:14, o si no, ponga atención. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Ya está incluidos los hermanos de Jesús, ya se habían convertido. O sea, los hermanos de Jesús se convirtieron después de la resurrección. ¿Qué estaban haciendo los hermanos de Jesús en Hechos? Estaban unánime en oración. Hasta entonces ellos adoraban al Señor como su Salvador. Pero el momento donde estamos estudiando en este momento, en el tiempo de Jesús aquí, ellos no habían creído. La incredulidad de los hermanos de Jesús en el versículo 5. Juan lo dice, no lo digo yo, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Ven? No habían creído. Habían visto los milagros, saben que son hermanos, vienen de la misma familia, pero no lo habían creído. Los hermanos de Jesús tenían razón de no creer en él. ¿Por qué? Porque nacieron en una misma madre y padre. Son iguales. Entonces razón tenían por no creerlo, porque crecieron juntos. ¿Cómo es posible que mi hermano va a ser muy especial que yo? Es imposible. Pero aquí, hermanos míos, hay una reflexión que podemos entender en este texto. No nos sorprendemos
al ver el desprecio de nuestros amigos, hermanos en sangre, cuando el Señor nos llama en un ministerio. La agenda divina funciona conforme la voluntad de Dios. Tus hermanos, tus amigos, cuando escuchan que tú estás ejerciendo un ministerio, ellos no te van a creer. ¿Por qué no te van a creer? ¿Por qué a mí no me creen? Porque estoy ejerciendo un ministerio. ¿Por qué no me creen? Porque tenemos una historial de la vida y ellos están viendo la historia de la vida, mas sin embargo no ven lo que es el futuro. Ellos siempre nos conocen, crecemos con ellos, vivimos con ellos, vivimos en la sociedad. Entonces ellos, no, este hombre es imposible que sirve. Es imposible que ejerce un ministerio. Porque no te van a creer, porque te conocen. Para muchos era imposible que tú eres un diácono, diaconisa. Para muchos es imposible que eres un anciano, predicador de la palabra. Es imposible. ¿Por qué? Porque conoce la historia de tu vida. Eso es la razón que estamos viendo en la vida de Jesús. Su propio hermano no lo habían creído en él, que él es el Hijo de Dios. Al presentarte enfrente de tus amigos, tus conocidos, tus hermanos en el hogar, que tú eres el anciano o eres el diácono o eres diaconisa, ellos van a empezar a murmurar. Ellos van a empezar a murmurar. Es más, van a empezar a murmurar porque no van a creer. Pero no es que eres tú el que está pasando, sino pasó en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Según el versículo 6:42 dice, y decían, ¿no es este el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo es descendido? No, eso es imposible. Eso es lo que dijeron estos judíos cuando el Señor Jesucristo dice, he descendido del cielo. En el versículo 6 que estuvimos estudiando, y los judíos dicen, eso no es cierto, es una abominación. Empezaron a murmurar en el Señor. Así que, hermanos, los que estamos aquí, gracias a Dios que Él nos ha dado ese privilegio de servir a Él, seguimos adelante, no importando quién nos puede despreciar. Eso puede pasar con nosotros, mis amados hermanos. Puede murmurar de nosotros, pero ellos tienen razón porque nos conocen la historia de nuestra vida, pero no conocen el pensamiento de Dios. Dios lo dijo, el pensamiento del hombre no son mis pensamientos. Muchos de ustedes, mis amados hermanos, nosotros que estamos reunidos aquí, pocos son los nacidos de aquí, pocos son de aquí, pero la mayoría todos somos de Guatemala. Muchos de nosotros, al venirnos en este lado, al despedirnos a la iglesia donde nosotros congregamos o tenemos un privilegio, ese despido a los hermanos consiervos no es agradable. No es agradable, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a pensar, no, eso ya se va a ir atrás del dinero, eso va a ir a buscar dinero en Estados Unidos. Nos está dejando abandonado por el dinero, eso es lo que dicen. Y te empiezan a ver como un extraño, como un extraño. Y al vernos con ellos como un extraños, ya no te saludan, ya no te preguntan cómo estás, ya no te hablan, te desconocen. Solo cuando estás dentro del cuerpo liderazgo, te quieren, te aman, te cuidan. Pero en el momento te desconectas a ellos, ellos te desconocen. Ya no te conocen si eres anciano o eres diácono o eres uno del cuerpo. Ya no te conocen. Pero hermanos,
esa actitud es carnal. No, nunca, si un anciano, un diácono tiene esa actitud, no ha renacido de nuevo. El amor de Cristo no está en él. Porque esta actitud, la Biblia, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nos dejó un mandamiento nuevo en Juan 13:34. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Cristo nos amó sin una condición, incondicionalmente. Jesucristo no te va a amar porque, no sé si me vas a servir, y si no me vas a servir no te va a amar. No, Él nos amó, nos dio salvación. Pero nosotros hoy en día que somos cristianos, que somos el cuerpo de Cristo, y si estás sirviendo a mi lado, y si estás sentado conmigo, sí te amo, si no, no te amo. Eso no es correcto, es antibíblico, porque el Señor Jesucristo, amaos unos a otros. Es el amor. No importa quién eres, no importa de dónde vienes. Solo escuchando que eres cristiano, entonces eres mi hermano. Somos un solo cuerpo. Seremos bautizados en un solo espíritu. Pero lastimosamente a veces la actitud de los consiervos hoy en tiempo desconoce esa responsabilidad de amar a su hermano. Y si no ama a su hermano, ¿qué capacidad tiene amar a su prójimo? Es imposible. Entonces el amor se inicia desde el Cristo hacia adentro y afuera. Si no, no se puede. ¿De qué sirve amarnos afuera a alguien diciendo de eso tengo el amor, pero entre hermanos estás peleado? Tenemos un himno que siempre cantamos y no entendemos el mensaje, pero ese himno trae buenos mensajes. Punto número 2. La respuesta de Jesús en el tiempo incorrecto, versículo 6. Jesús exhorta a sus hermanos. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. En otra palabra, Jesús está diciendo a sus hermanos: este no es el mejor momento para que yo me vaya a la fiesta, porque ustedes pueden ir cuando quieran. La vida del Señor estaba ordenadamente desde el principio a fin. Él no puede desordenarse, sino Él siempre está sujeto al calendario divino. Cuando está marcado por Dios, pues ahí Él va. Pero Él no va contra voluntad de su Padre. Él no va a hacer caso a sus hermanos más que no ha llegado su tiempo. Jesús no está refiriendo a su tiempo terrenal. Él tuviera mucho tiempo de viajar en cualquier momento, pero Él no está refiriendo a ese tiempo. Él está diciendo su tiempo de la crucifixión. Él expresa antes de la cena, en la última cena, en el aposento alto, según Mateo 6, 26, 18. Ahí vemos también qué es lo que está diciendo Jesús. Aún no ha llegado mi tiempo. Él no está diciendo su tiempo terrenal, sino Él está haciendo su tiempo divino, cuando va a ser crucificado. Entonces dice Mateo 26, 18, y Él dijo: id a la ciudad, a sus discípulos, envió a sus discípulos a la ciudad, y a la ciudad a cierto hombre, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Fue la última cena. Él va a ser capturado y llevado a la cruz. Es el tiempo que el Señor está diciendo a sus discípulos. ¿Y por qué razón Él dice no ha llegado mi tiempo? Porque Él está esperando el tiempo oportuno dentro del calendario divino. Por eso Él todavía no es el tiempo de manifestarse abiertamente al mundo. Él sabía exactamente lo que esperaba, porque siempre cuando Él va a ser capturado y crucificado, va a ser en la fiesta de Jerusalén, va a ser allí. Entonces Él dice: en esta fiesta no voy a morir todavía, pero sería después, pero de que voy a ir, voy a ir.
El otro domingo vamos a ver cómo llegó Jesús en la fiesta. Pero en este caso estamos viendo que Jesús sabía lo que esperaba en las fiestas con los judíos y no era la voluntad de Dios si él fuera en Jerusalén en ese momento, en esa época, para presentarse al público. No era el tiempo. Por eso el Señor dice, eso no ha llegado mi tiempo. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Pero Jesús recordó a sus hermanos que sus tiempos de ellos siempre pueden hacerlo en cualquier momento porque sus vidas de ellos las vivían conforme su propio deseo. Ellos no dependían, no obedecían a la voluntad de Dios. Podían hacer su propio viaje y propios planes el momento que quiera, pero Jesús no lo puede hacer porque Él no puede decidir. ¿Por qué? Porque la vida de los hermanos está relacionado con el sistema judío, es terrenal. Pero en contraste, la vida de Jesús, Jesús dependía a la agenda divina. Depende a la voluntad de Dios. El mundo no podía aborrecer a los hermanos del Señor. No podían. El versículo 7 dice así, mis queridos hermanos. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué el mundo no aborrece los hermanos de Jesús? El mundo que está mencionando aquí, mis queridos hermanos, no es el mundo universal. Este mundo que menciona Jesús aquí es el sistema que el hombre lo ha edificado. ¿Y cuál es el sistema que el hombre ha edificado? El sistema, el hombre que ha creado, ha edificado, es la cultura, el arte, la educación y la religión. Ese es el sistema del mundo. Eso es el sistema que manejan los judíos. Por eso no se quieren con Jesús. Están en contra de Jesús. Entonces el Señor dice, no es tiempo todavía que yo manifieste al mundo. Cristo es aborrecido por el mundo. ¿Por qué es aborrecido por el mundo? En otra palabra, Cristo es odiado por los élites judíos. ¿Por qué odian a Jesús? Porque Él, según Jesús y según Juan, que Él testifica las malas intenciones de ellos. Cuando la Biblia dice, yo testifico que sus obras son malas, es porque dentro de su corazón, ¿qué estaban planeando? ¿Qué estaban planeando hacer a Jesús? Matarlo, según el versículo 1. Matarlo. Eso es la obra que ellos tienen. Por eso Él dice, yo testifico lo que hay adentro del corazón del hombre. Entonces, con todo su poder, su omnisciencia del Señor conoce cada corazón. Lo que hay en tu corazón, Él te conoce abiertamente. No es necesario que digas, no, yo pienso así. No, Él te conoce. Entonces, la vida de Cristo, mis queridos hermanos, mostró cuán imperfecto era la vida de todos. Todos. No solo los judíos, sino toda la humanidad. Él sabía, pero dio su vida para salvarnos. Nosotros somos privilegiados a la gracia de Dios. Entramos en nuestra conclusión, mis queridos hermanos. Conclusión. Hermanos, cada uno de nosotros que estamos en esta tarde reunidos en la casa de oración, hemos experimentado muchas cosas. Desprecio del mundo, los amigos, los hermanos de sangre, hasta los hermanos en Cristo. Algunos se atreven a tener un desprecio a su hermano. Pero hemos tenido una historia de la vida
que no dependemos al hombre, sino dependemos a Dios. Cada uno de nosotros que servimos a Dios, no servimos al hombre, sino que estamos sirviendo a Dios. Te saludan o no te saludan, no importa. Tu vida y mi vida está bajo el calendario divino. El Señor sabe tu destino. El Señor sabe dónde te va a poner. El hombre no puede decir dónde te va a poner. El hombre no va a decir, oh, quédate aquí, aquí te quiero verte sirviendo. No, el Señor sabe de dónde te va a llevar. ¿Por qué? Porque tu vida está en el calendario divino. O sea, no hay ni un plan del hombre que puede realizar en tu vida. Punto número 1 que hemos visto, hermano, los hermanos de Jesús en el tiempo incorrecto. Porque ellos insistían a Jesús, vete a Judea, haga milagro. Ve a trabajar allá, ¿verdad? Pero Jesús, no voy, ahí dice. En el versículo 9, el 8 dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta. Váyanse ustedes, no es mi tiempo. Entonces a veces el hombre así es. Empuja que el otro haga, pero aún todavía no es el tiempo. Todo al tiempo de Dios. Cada uno de nosotros, hermano, siempre estamos prestos a esperar esa agenda divina de Dios. ¿Cuándo nos va a usar? Número 2 que hemos estudiado, la respuesta de Jesús en el tiempo incorrecto. Hay una respuesta acerca de esta idea que hemos estudiado. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos tener esa actitud como el Señor. Actuamos todo a su debido tiempo, no conforme a nuestra pasión, no conforme a nuestro deseo, sino esperamos esa divina agenda. Hay que esperar la voluntad de Dios. Pero el clave aquí es que hay que perseverar. Hay que perseverar y esperar el tiempo oportuno y orando siempre al Señor para pedir la sabiduría adecuada para el ministerio. Porque muchos dicen, que el Señor mira, ¿cuándo me va a usar? Y no está orando. ¿Verdad? Uno como cristiano, su responsabilidad es orar al Señor por su sabiduría. ¿Y cuándo será esa llamada? Cuando esa llamada llega, hermanos, Julano, te queremos aquí. ¿Qué dijo Samuel? Heme aquí, Señor. Así tiene que ser. ¿Por qué? Uno dice adentro en sí mismo, la oración es escuchada. Pero al revés, en este tiempo muchos están esperando la voluntad de Dios en su vida y no está orando. Y cuando llega una invitación dice, no es el tiempo todavía, falta todavía. No, siempre hay que esperar, pero perseverar siempre en oración para que llegue ese día, la oración es escuchada. Les invito a que vayan conmigo en Santiago 1:5. ¿Cómo nos ayuda Santiago a pedir nuestra sabiduría acerca de un ministerio? Muchos ven ese versículo, pero también nos animan, mis queridos hermanos. Con esto terminamos, mis amados hermanos. Santiago 1:5, si ya lo tengan, digan un amén. Amén. Dice así, Santiago 1:5, dice así, mis queridos hermanos. 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Yo pienso que la palabra reproche es la que nos hace perder el sentido de este texto. No sé si ustedes pasan, a mí me pasa. Porque, ¿qué es reproche? ¿Qué es reproche? Por eso no entendemos todo el texto, porque si hay una palabra dentro de este texto y no lo entiendes, por más que repites, no lo vas a entender. Entonces, en otra palabra, Santiago dice así, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídesela a Dios y Él se le dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Ven? Ahora sí se entendió bien muy ese texto. Entonces, Dios generosamente da a todo el que pide. El clave es pedir,
Porque Dios no da así nada más porque da, sino tienes que pedir en oración la sabiduría acerca del ministerio. Palabra de Dios y oramos, mis queridos hermanos.